Buenas noches para todos, mi nombre es Nicolás Guzmán Santos, me encuentro acompañado de mis compañeras Valentina Cabana Castro y Andrea Camila Ramos Barrero. El día de hoy vamos a exponerles acerca del derecho mercantil internacional y la propiedad intelectual para en materia de derecho de los negocios internacionales de la carrera en pregrado de negocios internacionales de la Universidad EAN de Colombia. Inicialmente, pues, eh, en los negocios internacionales, las actividades de comercio internacional abarcan diferentes transacciones entre estados, personas naturales y personas jurídicas, en las cuales encontramos pues compra y venta de productos manufacturados, materias primas, propiedad intelectual, servicios, entre otros. Y pues estas transacciones deben ser reguladas con el fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos pactados entre las partes que están realizando estas actividades comerciales en el marco internacional. Para esto con el fin de proteger los mercados, evitar actividades ilícitas, evitar la competencia desleal y, pues, por supuesto, promover el desarrollo económico, social y ambiental a nivel global. Para esto se aplican leyes, normas y regulaciones desarrolladas con base a disciplinas jurídicas, como lo son el derecho mercantil, el derecho internacional público y privado, y la protección de la propiedad intelectual en los negocios internacionales. El derecho mercantil internacional es una disciplina jurídica que pertenece a la rama del derecho privado, perdón, el derecho internacional privado, y es el encargado de regular las actividades comerciales y empresariales que se desarrollan en el marco internacional. Recientemente la globalización y los avances logísticos y tecnológicos han permitido el incremento de las actividades comerciales transfronterizas y la creación de sistemas empresariales de actividad internacional, lo cual ha llevado a la necesidad de desarrollar marcos legales y regulatorios más específicos y exigentes para poder abordar temas como los contratos internacionales, la competencia desleal, el comercio de bienes y servicios, la resolución de disputas y la protección de la propiedad intelectual. Dentro de los conceptos del derecho mercantil internacional encontramos a los comerciantes, los cuales son una persona natural o jurídica que se dedica de forma regular y profesional a la compra y venta de bienes o servicios con el objetivo de tener beneficios. Otro concepto principal que encontramos es el de empresas, la cual es considerada una organización económica que combina recursos financieros, materiales y humanos para la producción de bienes o servicios y tiene como objetivo la obtención de beneficios para sus miembros. También está el acto de comercio, que es toda transacción comercial realizada por un comerciante o una empresa en pleno desarrollo de sus actividades. Y entre esas transacciones, pues encontramos la compra y venta de bienes, la contratación de servicios, operaciones bancarias y transporte de mercancías. Otro de los conceptos principales del derecho mercantil son los contratos mercantiles, el cual es un acuerdo voluntario entre dos o más partes para realizar una transacción comercial o una transacción de bienes o servicios. Existen diferentes tipos de contratos, como lo son los contratos de compra y venta, los contratos de distribución, los contratos múltiples, los contratos de transporte, contratos de seguros, entre otros. Y pues obviamente esto también hace parte de los derechos, del derecho de los negocios internacionales en la parte privada y en la parte pública. Básicamente el derecho de los negocios internacionales aplica dentro del marco jurídico del derecho internacional privado y el derecho internacional público, donde los negocios internacionales abarcan diferentes actividades económicas, políticas y ambientales entre personas naturales, personas jurídicas y pues los estados también a nivel global. El derecho internacional privado específicamente regula y comprende las relaciones entre individuos, empresas y organizaciones pertenecientes a diferentes países que están sujetas a las legislaciones de estos estados. Este se relaciona con el derecho mercantil en la medida que dentro de su finalidad está determinar la ley aplicable para una situación específica, para los diferentes conflictos que se puedan presentar y también pues siendo como hay una relación comercial y contractual entre las partes del derecho internacional, pues tiene que haber un marco internacional con un vínculo jurídico y estas partes pues van a pueden tener sede en diferentes estados y por eso resulta esencial acudir a los principios del derecho internacional privado para determinar la ley aplicable en un contrato, principalmente buscando el cumplimiento de las reglas
de lo pactado y para poder encontrar pues, vías de gestión y solución de cualquier eventualidad que se pueda presentar en el desarrollo pues, de la actividad comercial internacional. Por otro lado, el derecho internacional público regula las relaciones entre los sujetos de derecho internacional y es por esto que tiene gran importancia su intervención, pues ya que estos instrumentos son aplicables y se relacionan directamente con el derecho mercantil internacional, como lo son los tratados internacionales, los acuerdos internacionales desarrollados y regulados por este tipo de derecho. En ellos se establecen pautas para la correcta participación de los sujetos de derecho internacional y son de mayor importancia para el desarrollo del derecho mercantil, ya que estos acuerdos y convenios pues, buscan armonizar las normas comerciales, promover la cooperación económica y facilitar el intercambio comercial entre los países. Ya hablando en temas de la propiedad intelectual en los negocios internacionales, pues inicialmente la propiedad intelectual es un campo del derecho que juega pues un papel muy importante en términos de protección y promoción de la innovación, la creatividad y el progreso económico a nivel mundial. Este campo se refiere más que todo a los derechos legales otorgados a las personas sobre sus creaciones e invenciones originales para que pues de esta forma se pueda asegurar que puedan beneficiarse económicamente de sus esfuerzos y de sus talentos, como también se pueda promover un entorno satisfactorio y seguro para que pues, se sigan creando este tipo de conocimientos y pues, avances tecnológicos y creaciones artísticas, etcétera. Entre los tipos de propiedad intelectual encontramos las patentes, los derechos de autor, las marcas registradas, los diseños industriales, eh, las indicaciones geográficas y los secretos comerciales. La protección de la propiedad intelectual varía en cada país y está sujeta a leyes nacionales como también a leyes internacionales. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual es el organismo principal que regula la propiedad intelectual y es perteneciente a las Naciones Unidas y pues es especializado en la regulación y promoción de la propiedad intelectual a nivel mundial. Actualmente administra 26 tratados entre los 193 países miembros de las Naciones Unidas, como lo son el Tratado sobre el Derecho de Marcas, el Convenio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el Convenio de París, entre otros. En estos tratados se han creado sistemas internacionales de propiedad intelectual que tienen como objetivo pues, la protección, la promoción y la regulación de los diferentes tipos de propiedad intelectual a nivel mundial, como son el Sistema Internacional de Patentes, el Sistema Internacional de Depósito de Microorganismos, el Sistema Internacional de Marcas, el Sistema Internacional de Diseños, el Sistema Internacional de Indicaciones Geográficas y el Sistema Internacional de Derechos de Autor. Los derechos de propiedad intelectual en la actualidad representan un desafío y son tema de discusión y debate en las convenciones internacionales. Esto debido al acelerado desarrollo industrial y tecnológico a nivel mundial. Las comunicaciones, el vasto acceso a la información, el Internet, la inteligencia artificial y otros avances podrían representar una amenaza para la propiedad intelectual, razón por la cual se deben fortalecer las políticas y normas relacionadas con la protección, promoción y registro de estas mismas. Por último, la propiedad intelectual hace parte del entorno comercial y político internacional, por lo que los organismos internacionales han aumentado sus esfuerzos para la protección, regulación y promoción de los diferentes tipos de propiedad intelectual internacional. Más adelante ahondaremos en las diferentes normativas aplicables para para la propiedad intelectual. Bueno, ahora tenemos el concepto de derecho mercantil internacional. Esto es la rama del derecho privado que regula los actos eh, de comercio, las organizaciones de las empresas, las actividades del comerciante, ya sea individual o colectivo. Este derecho se encarga de regular o cuidar las relaciones comerciales que tienen lugar o están en efecto fuera del ámbito territorial de un Estado y deben ser revisadas o estar bajo el cubrimiento de las leyes. Esto ha ido tomando fuerza a medida que el desarrollo mundial avanza, gracias a la globalización, en donde todos los actores tienen un lugar y ha ido marcando el progreso del comercio internacional. Gracias a esto, el derecho mercantil internacional ha tomado un carácter internacional muchísimo más fuerte. Y ahora hablaremos de la ley mercatoria, el concepto de la ley mercatoria. Bueno, esto nació en los tiempos medievales, cuando surgió la necesidad de la regulación de relaciones contractuales entre los comerciantes de diferentes países.
Básicamente un concepto que se ha utilizado tiempo atrás como la regla para realizar cualquier tipo de negocio entre comerciantes. Se puede considerar como un conjunto de normas y principios establecidos por los mismos comerciantes que realizan estos negocios y que se deben cumplir desde ambas partes. Esto más allá del concepto obligatorio que existe del Estado, se considera que esta ley es supranacional porque se hace uso más allá de las normativas del Estado en un ámbito netamente comercial. De esta manera se podrá considerar que es una mezcla entre derecho comercial y el derecho internacional público. Bueno, ahora les voy a exponer acerca de las normas de competencia en el derecho mercantil internacional. Este apartado objetivo es explorar la importancia de las normas de competencia en el ámbito del derecho mercantil y se puede evaluar sus diferencias en los distintos escenarios, ¿sí? La aplicación de las mismas también en estos diferentes escenarios. Entonces, en un primer momento, tenemos la definición. Entonces, las normas de competencia son reglas legales establecidas que buscan em, fomentar la competencia leal, proteger a los consumidores, promover la eficiencia de los mercados internacionales. Listo. Entre la importancia de estas normas, tenemos que son fundamentales para garantizar un mercado global equitativo. Adicionalmente, lo que busca es fomentar la innovación y también proteger los derechos de los consumidores, así como promover un crecimiento económico sostenible. Tenemos que hay unas fuentes de regulación de este derecho mercantil internacional, ¿sí? Entonces tenemos en un primer momento los tratados y acuerdos internacionales. Estos pueden ser de manera bilateral o se pueden celebrar también de manera multilateral, ¿sí? Y son fundamentales para la regulación de la competencia. Tenemos un ejemplo de esto que es el Tratado sobre la Energía o también tenemos la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa mercantil de mercaderías internacional. ¿Sí? El objetivo es establecer las reglas que rigen las transacciones internacionales y adicionalmente, pues poder establecer las reglas entre la competencia de las empresas. Tenemos en un segundo momento los organismos internacionales, que son esas organizaciones que promueven la competencia leal. Un ejemplo de ello es la OMC, que establece acuerdos internacionales en donde supervisa y resuelve disputas comerciales entre los miembros de esta organización. En un tercer momento tenemos la legislación nacional. Acá cada país tiene sus leyes de competencia y estos son diferentes según cada territorio. Y asimismo se le aplica de manera diferente a las empresas. Esto puede tener implicaciones en el comercio internacional. Ya más adelante um, tenemos las principales normas que son aplicables en el derecho mercantil internacional. Tenemos la ley antimonopolio que prohíbe las prácticas anticompetitivas, acuerdos de fijación de precios, abuso de posición dominante y fusiones que puedan reducir la competencia. También tenemos el control de las concentraciones y lo que hace es que permite que las autoridades puedan revisar las fusiones y adquisiciones para garantizar que no se creen monopolios o que no se vaya a dañar la competencia en el mercado. Tenemos los subsidios y ayudas estatales que regulan las prácticas de los gobiernos de tal modo en que no se pueda distorsionar la competencia, ¿sí? Así, un ejemplo es la concepción de subsidios favorables a ciertas empresas o industrias. La idea es evitar precisamente este tema. Tenemos la protección de los consumidores, que establece normas para proteger a los consumidores. Comerciales también establecen normas contra las prácticas comerciales desleales, publicidad engañosa y productos defectuosos.
Entre los ejemplos tenemos la Unión Europea con la Comisión Europea, que vela por el cumplimiento de las normas de competencia en la Unión Europea para garantizar un mercado justo y competitivo. También tenemos en Estados Unidos las leyes antimonopolio, como la ley Sherman, que se aplica para evitar prácticas anticompetitivas y promover la competencia. Y en Kenia las autoridades también supervisan y regulan las actividades comerciales para asegurar que se cumplan las normas. Bueno, por otro lado, ya tenemos el tema de las soluciones de controversias. Acá tenemos en un primer momento la negociación, en donde las partes tienen como objetivo llegar a un acuerdo mutuo de mutuo beneficio. Tenemos el arbitraje, que es un método alternativo de resolución de disputas en donde las partes involucradas se someten a la decisión de un árbitro o a la decisión de un panel de árbitros. También tenemos el litigio y aquí el conflicto es solucionado cuando se lleva ante un tribunal en donde el juez toma la decisión legalmente vinculante. Tenemos la mediación en donde hay en donde hay un mediador neutral y este facilita la comunicación entre las partes para que se pueda resolver el conflicto. Y tenemos la Cámara de Comercio Internacionales, en donde organismos especializados ofrecen servicios de regulación de conflictos y brindan estructuras y procedimientos especializados para resolver este tipo de conflictos. Ya después vamos a hablar acerca de la patente, acá en términos de propiedad intelectual. Tenemos que la expresión derecho de autor se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y sus obras artísticas. En el caso de la patente como tal, es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. Digamos que en términos generales, una patente faculta a su titular a decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y en caso de que sea la respuesta afirmativa, se plantean formas específicas. Como contrapartida de este derecho, en el documento de patente publicado, el titular de la patente pone a disposición del público la información técnica relativa a la invención. La protección de una patente ofrece un derecho exclusivo que permite impedir que esta invención sea patentada, o sea explotada comercialmente por terceras personas. La protección por patente significa que una invención no se puede producir, no se puede usar ni distribuir con fines comerciales. Tampoco se puede medir sin que haya un consentimiento de la persona titular de dicha patente. Las patentes son válidas en los territorios en donde se trató el tema de los derechos de dicha patente, en donde se presentó esta solicitud y se rige en conformidad de la normativa de este país. Las patentes duran aproximadamente 20 años desde la fecha en que se presenta la solicitud de la patente. Bueno, ahora hablaremos sobre las marcas. Pues en el concepto de marcas tenemos que es lo que nos permite diferenciar un producto o servicio de una empresa de la otra. La marca podrá ser utilizada exclusivamente por el titular o ser concedida en licencia a un tercero, siempre y cuando se haga un pago. El registro de marca ofrece seguridad jurídica y refuerza la condición del titular de derecho, por ejemplo, en caso de litigio. Tenemos que el periodo de validez de una marca, del registro de una marca, puede variar, pero normalmente es de 10 años, renovables indefinidamente, abonando tasas adicionales. Los tratados relacionados con las marcas tenemos que son, algunos de ellos son el Convenio de París, Arreglo de Madrid, y por último tenemos el Arreglo de Niza y el Acuerdo de Viena. Listo. Y por último vamos a hablar de los derechos de autor, que pues son un tipo de propiedad intelectual que se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias
y artísticas. Estas obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, esculturas, películas y también incluyen programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos. Digamos que dentro de la legislación que existe actualmente acerca de los derechos de autor, la protección del derecho de autor abarca solamente las expresiones, pero no las ideas ni los procedimientos o métodos de operación o conceptos matemáticos que se apliquen en ellos. Los derechos de autor pueden amparar o no estos elementos como son los títulos, los lemas o los logotipos. Y pues esto depende del tipo de paternidad de la obra que se esté aplicando. Dentro del marco de los derechos de autor, hay dos tipos de derechos, que están los derechos patrimoniales, son los cuales permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de estas obras por terceros. Y también están los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del autor. En la mayoría de los casos, la legislación de derecho de autor estipula que el titular de los derechos de autor goza del derecho patrimonial para autorizar o impedir determinados usos de tal obra, o en algunos casos también puede recibir remuneración por el uso de la obra, por ejemplo, cuando hay una gestión colectiva. El titular de los derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizar la reproducción de su obra de varias formas, como la publicación impresa o grabación sonora, la interpretación o ejecución públicas, por ejemplo, en una obra dramática o musical, la grabación de la obra, por ejemplo, en formatos de discos compactos o de DVD, la radiodifusión de la obra por radio, cable o satélite, la traducción de la obra a otros idiomas o de pronto la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada para un guión. Y entre los ejemplos de los derechos morales universalmente conocidos está el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a toda modificación de la obra que pueda perjudicar pues la reputación del creador. Eh, Hablando pues ya en temas de cómo se registran los derechos de autor, en la mayoría de países se aplica lo estipulado en el convenio de Berna acerca de la protección de los derechos de autor y pues se obtiene automáticamente sin necesidad de efectuar ningún registro ni otros trámites adicionales. Eso sería todo. Esta es la bibliografía que utilizamos para esta exposición. Muchísimas gracias por su tiempo y esperamos que hayan podido disfrutar de la información. Muchas gracias.